desde ahorita. Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar el tema de la semana número 3, que es acerca de las anualidades. Está en la página 53 de su libro. La primera pregunta que hace el libro es, ¿qué entiende por anualidad? Posiblemente ustedes ahorita no tengan una idea sobre qué es una anualidad. Pero vamos a ir aprendiéndolo mientras desarrollamos los ejercicios. Vamos a hablar sobre el valor presente y futuro de las anualidades. El valor actual a presente de una anualidad es una cantidad de dinero hoy, en el presente, que equivale a una serie de iguales en su futuro. Es decir, de que una cantidad de pagos iguales en determinada unidad de medida en tiempo, eso va a representar una anualidad. Entonces nosotros ahorita vamos a aprender a descubrir el valor presente de una anualidad, pero también el valor futuro de una anualidad. Comenzamos con el valor actual de una anualidad. Tenemos que una fórmula donde A representa el valor presente de una anualidad. Yo sí no escucho nada, dice Miriam. Miriam, eso yo no lo puedo controlar. Es usted cuando entra, el mismo teléfono o la computadora bueno, lo voy a escribir porque no me está escuchando. Ok, continuamos. Entonces la fórmula donde A representa el valor presente de la anualidad, que es lo que vamos a buscar, R, que es el pago periódico recurrente, es la cantidad que pagamos de forma continua, la I, que representa la tasa efectiva, y N, que es el número de pagos. Comenzamos con el primer ejemplo de la página 54. ¿Cuál es el valor actual de una anualidad de 105 lempiras trimestralmente durante 5 años? Si el dinero gana 16% de capitalización trimestral. Entonces, R es el aporte que nosotros hacemos periódicamente, en este caso, en periodos de trimestralmente. O sea que cada 3 meses, cada trimestre, yo, si fuese una cuenta de banco, por decirlo así, o si fuese un préstamo, es algo que yo depositaría cada 3 meses. Cada trimestre yo voy a depositar 105 lempiras. M es 4. ¿Por qué M es 4? Recordemos que M es la cantidad de veces en la que cabe la unidad de medida que estamos utilizando dentro de un año. En este caso son trimestres. Entonces nosotros decimos, en un año, ¿cuántos trimestres hay? Primero pensemos, el trimestre, ¿cuántos meses tiene? Bueno, un trimestre tiene 3 meses. Por ejemplo, de 3, 3. Mestralmente, o sea, de meses. O sea, un trimestre son 3 meses. Luego usted dice, ok, si un trimestre son 3 meses, en un año, ¿cuántos trimestres tiene? Después uno ya se lo sabe de memoria, entonces uno
dice, en un año hay 4 trimestres, pero si usted no se lo sabe de memoria, simplemente puede hacer una división. 12 entre 3, ¿cuánto le va a dar? 4. Ahí está. En un año hay 4 trimestres. El tiempo nos dice que son 5 años y en este caso la J está representando a la tasa de interés, pero nosotros lo que buscamos es la tasa de interés efectiva. Entonces, recordar siempre el 16%, siempre tenemos que dividirlo entre 100 para que se convierta en un número decimal. Y luego vamos a convertir la tasa de interés que tenemos aquí de 0.16 a una tasa efectiva. ¿A qué se refiere? Esta tasa de 16% está anual, pero nosotros la ocupamos trimestral. ¿Por qué? Porque dice capitalización, o sea que es capitalizable trimestralmente. Se refiere que cada 3 meses la tasa se aplica. Si fuese una cuenta de ahorro, cada 3 meses usted va a ganar intereses. Si fuese un préstamo, cada 3 meses usted va a pagar, o se le va a generar el interés que usted va a pagar cada 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una fórmula simple, J entre M, o sea, el interés 0.16 entre 4, que fue nuestra M. Entonces, el resultado de nuestra tasa efectiva es 0.04. Ahora, el cálculo de N. El cálculo de N es también saber cuántos trimestres hubo en los 5 años. Recordemos que nuestro tiempo es 5 años, pero nosotros pagamos trimestralmente. Entonces es una fórmula bien sencilla también. N igual a tiempo por M igual a donde T es 5 años y 4 es M, es decir, los periodos que hay dentro de un año, o sea, 4 trimestres en un año. Entonces nos resulta 20 trimestres. Es decir, que en estos 5 años hay 20 trimestres. Ahora sí podemos pasar a la fórmula. Aquí el ejercicio les va a ir diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Entonces prácticamente aquí le dice, primero hay que sustituir. Es decir, esta fórmula la vamos a sustituir con los valores. Recordemos que R son los 105 lempiras que nosotros pagamos trimestralmente. Tenemos en este caso solo fue que cambió de posición, pero eso no influye nada entre el 1 más el I. El 0.04, que es la tasa que nosotros ya encontramos, y N, que aquí está, es la N que calculamos 20 trimestres en 5 años. ¿Por qué menos 20? Porque la fórmula lo dice. La fórmula dice que N tiene que ser negativo. Entonces la fórmula ya nos dice que es negativo. O sea que siempre vamos a tener que ponerlo en negativo el N. Entonces aquí ya sustituimos. Aquí ya sustituimos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar las operaciones matemáticas. Recordemos que siempre tenemos que seguir siempre tenemos que seguir las operaciones matemáticas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, en esta operación, en toda esta fórmula, esto es algo básico de matemática que ustedes ya lo tienen que saber. ¿Qué se hace primero? Primero tenemos que desarrollar lo que está entre corchetes. Es decir, que primero sería esto. Antes de poder multiplicarlo por el 105, tenemos que hacer lo que está entre corchetes. Luego, dentro de todo esto, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que hacer lo que está entre paréntesis. Las reglas matemáticas, primero tenemos que hacer lo que está entre paréntesis. Entonces nosotros decimos 1 más 1.04, entonces el resultado es 1.04. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que, en nuestra calculadora, tenemos que elevar
1.04 a la 20. Aquí ya lo tenemos resuelto. 1.04 elevado a la negativo 20 es 0.456. Como ya desarrollamos todo lo que está entre paréntesis, ahora sí podemos restarlo con el 1. Entonces 1 menos 0.456. Entonces aquí tenemos el resultado 0.5436. Ahora sí ya podemos dividirlo porque ya realizamos toda la parte del numerador. Ahora ya podemos dividir el numerador con el denominador. 0.5436 entre 0.04. El resultado, 13.29. Ahora que ya desarrollamos todo lo que estaba dentro de estos corchetes, ya tenemos el resultado que es 13.29. Ahora sí ya podemos multiplicarlo por el 105. Y al hacer la multiplicación, tenemos que el resultado es 1426.96. ¿Qué significa esto? Esto significa que la suma de estos 105 lempiras en 5 años la suma de todo eso sería nuestro valor futuro, pero en este caso no conocemos nuestro valor futuro y queríamos saber cuál es nuestro valor presente. Entonces la suma de estos 105 lempiras dentro de 5 años al valor presente, es decir, que si yo lo traigo al valor presente y le descuento los intereses, mi valor actual sería de 1426,96. Es decir que esto es lo que me están dando hoy. Recuerden que el dinero en el transcurso del tiempo va cambiando de valor y en este caso tenemos aquí un interés que era del 16%, ¿verdad? Anualmente. Entonces, si nosotros descontamos ese interés, perdón, y lo traemos al valor de hoy, es un total de 1426,96. Si yo sumo 105 más los intereses en 5 años, ese va a ser nuestro valor futuro. Pero para encontrar eso es otra fórmula. Ahorita solamente vamos a ver el valor presente. Profe, Diga. una pregunta. ¿Cómo hago para poner elevado a la negativo 20? En su calculadora, vamos a ver. En algunas, usted pone el número. Por ejemplo, aquí tiene los números y este es el paréntesis. Entonces usted lo pone en su calculadora, el número, digamos que fuese 0.04, lo pone entre paréntesis en su calculadora. Algunas calculadoras traen esto, que es como el techo de una casa, por decirlo así como un pico hacia arriba. Y otros tienen así, Sí. X a la Y, o al revés, tienen Y a la X. Entonces, esto es para elevarlo en su calculadora. Entonces, en su calculadora, cuando usted selecciona una de esas opciones en su calculadora, aquí le va a aparecer así, y luego usted le pone a la menos 20. O en algunas calculadoras que son diferentes, no le aparece este signo, sino que les aparece como un otro, como entre paréntesis también. Pero, o sea, para poner el negativo lo pongo el menos normal. Normalmente las calculadoras tienen un negativo aparte. Aquí me sale uno que está entre paréntesis. Sí, ¿No? así. Sí, ese es. Mm. Ese es el que tienen que usar. Inténtenlo ahorita en su calculadora. Traten de hacer esta operación. 1.04 elevado a la menos 20. Me da 0.4. 0.4 le dio. Sí. No le dio. No.
Hizo 1.04 elevado a la menos 20. Oh, sí, 0.456. 456. Ok, bueno, entonces esa es la forma de hacerlo en su calculadora. Ok, el ejercicio número 2 es igualito al 1, entonces no lo voy a explicar porque es exactamente igualito. Voy a explicar este número 3 porque sí tiene una variable aquí, pero el desarrollo es casi lo mismo. Dice, un señor pagará durante 5 años una anualidad de 1.500, al final de cada mes pagando 8% anual capitalizable mensualmente. Es decir que cada mes él deposita 1.500 y tiene una tasa de interés del 8% anual, pero es capitalizable mensualmente, es decir que cada mes se van generando los intereses. A los 3 años desea liquidar el saldo con un pago único. ¿Cuánto debe pagar al final de los 3 años para liquidar la deuda? Aquí puede tender a confundir un poco porque le habla de 5 años y después 3 años. Pero lo que se refiere es que el préstamo es a 5 años, pero era a los 3 años decide pagarlo. Es decir, saqué un préstamo a 5 años y ahorita yo ya voy pagando llevo 3 años pagando el préstamo. Solo me faltan 2 años para pagar nada más. Entonces, aquí esta T que dice 3 años, quiero que no le presten atención porque los va a confundir. Omitamos estos 3 años. Entonces, la R nos dice que son 1.500 lempiras mensuales y la tasa de interés dice que es 8%. Recordemos siempre dividirlo entre 100. M es igual a 12, ¿por qué? Porque es mensual, los pagos son mensuales, en un año hay 12 meses. Calculamos la tasa efectiva, el interés es 0.08 entre 12 igual a 0.006. Recuerden siempre poner todos los ceros, si se comen un cero les va a dar otro resultado. Ahora el cálculo de N. ¿Cuántos años nos quedan? Nos quedan 2 años, porque eran 5 años de préstamo, pero yo ya pagué 3 años. Es decir, que solo me restan 2 años. Entonces, para calcular la N sería tiempo por M, el tiempo 2 años y M 12 meses. 12 por 2, 24 pagos pendientes. Esto es lo que yo debo, 24 pagos. Ahora el valor actual. Desarrollamos la fórmula igual, sustituimos, R son los 1.500, la I, que sería el interés de 0.006. Aquí está la I también, que sería 0.06, y el negativo N, que sería nuestros pagos restantes, nuestra N, negativo 24. Si no le ponen el negativo al 24, no les va a dar resultado. Entonces desarrollamos 1 más 0.06, 1.06, elevado a la menos 24, 1.0866. Y restamos 1 menos 0.0866, entonces voy a tener un resultado de 0.134. Lo divido 0.134 entre 0.06 y tenemos una anualidad. Bueno, el resultado de 0.74 entre 0.06 es 22.33. Ahora sí ya puedo multiplicarlo por el 1.500, que estaba fuera del corchete, y tenemos un valor de 33.500. Ese es el valor actual a los 24 pagos pendientes. Es decir, de que al final de mis 3 años yo digo, ok, ya no quiero tener este préstamo y voy a pagar ahorita todo lo que debo. Entonces, el valor de la anualidad, del valor futuro, se lo traen al valor presente, a cuánto tendría que pagar el día de hoy. Entonces, son 33.500. ¿Por qué le suman aquí 1.500? Realmente no estoy muy seguro, porque este libro no tiene muchas explicaciones, pero yo creo que se refiere a que como usted iba a pagar su última cuota del tercer año, digamos que este está en diciembre y en diciembre cumple los 3 años, ¿verdad? Usted va a pagar su última cuota, entonces dice, voy a pagar mi última cuota, la que iba a pagar ahorita en diciembre, más todo lo que me restaba, los 2 años que me faltaban. Entonces, la cuota que está pagando ahorita, porque sí, esa sí generó interés, porque digamos si el mes fuese el mes de diciembre, usted está pagando el 31 de diciembre, o sea, ya pasó todo el mes, entonces a usted ya le toca pagar un interés, ¿verdad? Entonces trae a valor presente todo lo que le restaba pagar al día de hoy y se lo suma a la cuota de diciembre que está pagando, por eso se suma. Entonces usted haría un pago único de 35.000 lempiras. Esto es sencillo, simplemente hace la fórmula
para traer a valor presente las anualidades que usted le restaban y le suma la última cuota que usted iba a hacer, que usted estaba pagando de forma normal. Entonces 35.000 lempiras va a ser su pago único. Este otro ejercicio es igualito a ese que acabamos de ver, solo que aquí en este ejercicio hay algo, se lo voy a explicar. Aquí si ustedes leen, no menciona el tiempo. Se compra un electrodoméstico con una prima capitalizable mensualmente que se pagará 450 al final de cada mes. No menciona tiempo, pero el ejercicio aquí le dice tiempo 30 años. Pero luego cuando hace aquí la fórmula pone 3. O sea que aquí hay un error de dedo, me imagino. No son 30 años, serían 3 años. Para cuando ustedes estudien, lo tengan presente y no vayan a decir, ah, porque aquí dice 30 y luego aquí dice 3 y ahí arriba no decía tiempo. Entonces, para que no se confundan, aquí en esto es 3 años, 3 años. Entonces, no son 30 años. Si quieren, táchenlo aquí en el libro o bórrenle ese 0, que no es 30, es 3 años. Este lo pueden ver en su casa, el desarrollo es exactamente igual a lo que ya vimos en el ejercicio anterior. Igual, miren, solo le sumaron la última cuota más el resultado de la fórmula. Entonces ese fue el valor de contado. Ahora pasamos al valor futuro de la anualidad. El valor presente era cuando nosotros íbamos a pagar por adelantado, es decir, que nosotros habíamos sacado un préstamo a 5 años y nosotros decimos, no, ¿saben qué? Ya no lo quiero pagar en 5 años, lo quiero pagar hoy. Entonces usted traía el monto del valor futuro, usted lo traía al valor presente, o sea que descontaba todos los intereses para saber cuánto tenía que pagar en este momento. Pero ahora en este vamos a ver el valor futuro. Dice que es el importe que se obtendrá o se pagará al final de un periodo. En este caso nosotros lo que vamos a encontrar es cuánto voy a pagar con una anualidad de X cantidad, es decir, si yo pago 100 lempiras mensuales, en esos 100 lempiras recuerden que van incluidos el interés y el capital, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto voy a pagar en 5 años? ¿Cuál va a ser mi valor futuro? Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, esta es la fórmula, donde S es el monto de la anualidad ordinaria, o sea, del valor futuro, y donde R es el pago periódico o la renta, es decir, lo que voy a pagar mensualmente, trimestralmente o semestralmente. Y la fórmula dice que 1 más I elevado a la N, en este caso la N no es negativo, ¿ok? No se vayan a confundir. Menos 1, en la anterior se le sumaba el 1, aquí se le resta. Todo esto sobre I, sobre el interés. Aquí le vuelvo a explicar cómo sacar la tasa efectiva, esto ya lo vimos, que es I igual a J sobre M. Y vamos con el ejemplo. El señor Eduardo Flores realiza un depósito por 300 lempiras al final de cada semestre. Entonces, desde que nosotros vamos leyendo el ejercicio, hay que ir imaginando qué es cada cosa, cada dato. El señor Eduardo Flores realiza un depósito de 300 al final de cada semestre. 300 lempiras al final de cada semestre. Entonces usted dice, ah, esa es la cuota. Entonces yo digo, R son 300 lempiras porque lo hago periódicamente cada semestre, o sea, siempre lo hago cada semestre, pagando 8% de interés capitalizable semestralmente. Entonces, ¿qué usted dice? Ah, el interés 8%. Entonces, el 8% siempre lo tengo que dividir entre 100. Esto es igual a 0.08. Y luego dice usted, y dice capitalizable semestralmente. Entonces, aquí tiene que decir, en un año, ¿cuántos semestres hay? Bueno, en un año hay 2 semestres. ¿Por qué? Porque un semestre tiene 6 meses. Entonces, divido 12 entre 6 igual a 2. Entonces usted dice, mi M es 2. Y esto le va a servir para calcular la tasa efectiva, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Dice al cabo de 15 años. Entonces 15 años es mi tiempo. Ahora vamos a calcular la tasa efectiva. Entonces la tasa efectiva, J entre M. J, recordemos que es la tasa de interés, 0.08, dividido entre M. M, recordemos que es 2. Entonces lo divido y es resultado 0.04. Ahora calculo la N. N es como el periodo de tiempo. Ok, me dice Zoom que solo nos restan 10 minutos. Entonces, si se corta la videollamada, entonces ustedes solo tienen que volver a entrar al mismo link. Ok,
Entonces, cálculo de la tasa efectiva, aquí tenemos 0.4, cálculo de n, solo sería tiempo por m. Tiempo sabemos que es 15 años, por m que es 2. Entonces, los periodos que nosotros estamos llevando valor futuro son 30. Cálculo del valor futuro o monto a los 15 años. Es decir, pagando 300 lempiras semestralmente, en 15 años, ¿cuánto es? Entonces usted aquí solo sustituye la fórmula. La fórmula ya le dice que R, entonces son los 300, son los pagos que vamos a hacer semestralmente, 1 más 0.04, que es nuestra tasa efectiva, elevado a la 30, que es nuestra N, el número de periodos, menos 1. Estos 1 ya lo trae la fórmula, solo es de ponerlos. Dividido entre 0.04, que es nuestra tasa de interés efectivo. Y luego usted va desarrollando. 1 más 0.04, 1.04, elevado a la 30, 3.243, menos 1 es igual a 2.243, entre 0.04, esto es igual a 56.075, multiplicado por 300, entonces esto es igual a 16.825.48. Es decir, que el valor al cabo de 15 años por estar pagando 300 lempiras cada semestre, en 15 años va a ser igual a 16.825.48. Okay. El inciso B es igual, entonces no lo voy a explicar. El inciso C sí tiene una variación, entonces este lo vamos a explicar. ¿Qué capital se puede formar 5 años al 5% capitalizable anualmente y aportando 2.900 al final de cada año? ¿Cuál será el valor de los intereses al final? Entonces, hacemos los datos, el tiempo dice que son 5 años, el interés es 5%, lo divido entre 100, y dice que es capitalizable anualmente, es decir, de que en un año, hay un año. O sea, aquí no tenemos que hacer nada, M es 1. Entonces, R es 2.900 porque es el monto periódico que yo voy a estar dando, 2.900. Entonces, calculamos la tasa efectiva, que sería 0.15 entre 1, entonces es lo mismo, 0.15. El cálculo de N también, 5 por 1, 5. Ahí no hay mucho que hacer. Entonces aquí sustituimos 1 más el interés, que es 0.15, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre el interés, 0.15. Entonces solamente hay que ir desarrollando. Hace la suma, me da 1.15, lo elevo al 5, entonces me da 2.0114, le resto el 1, me da 1.0114, lo divido entre 0.15, total de 19.553.73. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí me dice el valor de los intereses. ¿Cómo puedo saber el valor de los intereses? Bueno, usted al final del año, usted está pagando, perdón, al final de los 5 años usted está pagando 19.553.73. ¿Ok? Y si usted multiplica la tasa, perdón, el monto de 2.900 por los 5 años que usted estuvo pagando esta cantidad, le sale un total de 14.500. Entonces, si restamos los 19.000 que nos dio en la fórmula, menos los 14.500 en la multiplicación, en esta multiplicación, nos da un resultado de 5.053.73. Es decir, que de estos 19.000 que usted pagó, usted en total, usted dio 5.000 lempiras de intereses. O sea que usted sacó un préstamo de 14.500, pero al final de los 5 años, en total usted pagó 19.553, es decir, el monto del préstamo 14.500 más los intereses que le están cobrando por ese préstamo. O sea que en los 5 años usted pagó 19.553,75. Este inciso D es igual también, así que no lo voy a explicar. Es igualito. Aquí le calculan los intereses ganados también. Ahora, aquí, este tema es sobre las anualidades ciertas. Dice que una anualidad cierta es aquella en la cual los pagos
principian y terminan en fechas fijas. Las anualidades ciertas ordinarias son aquellas en las cuales los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pago. Es de suma importancia saber cuál será la renta que vamos a pagar por N años a una tasa de interés. Es decir, que aquí lo que vamos a calcular es como el monto. O sea, cuánto es lo que vamos a estar dando mensual o trimestralmente. O sea, anteriormente nosotros lo que vimos era en el valor presente es cuánto vale hoy el préstamo que yo en 10 años iba a pagar 50,000, si lo pago hoy, cuánto me cuesta. Y el valor futuro era saber si yo voy a sacar 5,000 lempiras con una tasa de interés de 10%, cuánto tendría que pagar en total en 10 años. Entonces yo lo llevo a valor futuro. Y en este caso lo que voy a calcular es cuánto es el monto que voy a estar pagando, cuál va a ser la anualidad, cuál va a ser la renta o la aportación que voy a estar haciendo cada mes o cada trimestre o cada semestre o cada año dentro de una anualidad que ya está dada. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero sacar 100,000 lempiras de préstamo, entonces el banco me dice, ok, 100,000 lempiras de préstamo y le vamos a dar una tasa de interés del 10%, entonces usted ¿cómo lo quiere pagar? Entonces yo digo, yo lo quiero pagar mensual. Ok, mensual. Entonces le van a dar una tasa, perdón, un monto, y va a decir, usted cada mes va a pagar 200 lempiras. Entonces, esa es lo que voy a buscar ahora con estas dos fórmulas. Pero tenemos una fórmula para valor futuro y una fórmula para valor presente. Entonces, primero esta nos dice, para calcular la renta de una anualidad, cuando se conoce el monto a valor futuro. Entonces, usamos esta fórmula. Y vamos con el ejemplo número 1, ¿verdad? Determine el pago mensual necesario para poder pagar un préstamo de 150,000 lempiras si calcula un interés a una tasa del 10%, capitalizable mensualmente durante 5 años. En este caso, observe que se pide el pago mensual, es decir, el valor presente actual. Dice. En este caso vamos a usar la fórmula, porque hay dos fórmulas, entonces nos está pidiendo el valor presente actual. Creo que sería esta segunda, porque dice que es cuando vamos a ver, ¿cuál usaron? Usaron la segunda fórmula. Ok, vamos primero a sacar los datos. Nos dice que lo que estamos buscando es la R, porque nos está pidiendo el pago mensual. Nos está pidiendo el pago mensual, es decir, el valor presente. Entonces, A es igual a 150,000, es decir que 150,000 es nuestro valor futuro. O sea que nosotros sacamos un préstamo de 150,000 y nosotros queremos saber cuál es la cuota que vamos a estar dando. El interés nos dice que es 10%, M 12, ¿por qué? Porque es capitalizable mensualmente y el tiempo son 5 años. Calculamos la tasa efectiva, la misma fórmula, 0.10 entre 12 igual a 0.008. Calculamos para N, entonces nos dice que son 5 años y por los 12 meses que tiene un año es igual a 60. 60 son los periodos que nosotros vamos a calcular. Y luego sustituimos la fórmula que ya nos da el ejercicio. A son los 150,000 de la anualidad a valor futuro. La tasa de interés efectiva que es 0.08 y luego el 1 y este otro 1 que ya nos lo da la fórmula, entonces solo lo copiamos, más el interés de la tasa efectiva y esto es elevado a la 60. En este caso negativo 60. Y vamos desarrollando primero lo que está entre paréntesis, hacemos esta suma, aquí tenemos 1.08, luego lo elevamos a la negativo 60, aquí tenemos el resultado 0.6199,
al 1 le restamos eso y nos da un resultado de 0.3801. Hacemos la división correspondiente y tenemos un resultado de 0.0210. Ahora sí ya lo podemos multiplicar por 150.000 y tenemos que la cuota que nosotros tendríamos que estar pagando mensualmente para que dentro de 5 años nosotros paguemos estos 150.000 empiras sería 3.157.06. Es bastante sencillo, solo es que ustedes sepan identificar cuál de las dos fórmulas van a utilizar. En este caso, nosotros estábamos buscando R porque no sabíamos cuál era el monto que nosotros íbamos a pagar mensualmente. En este caso, miren, esta no la hubiésemos podido hacer. ¿Por qué? Porque la R no la conocemos, entonces tendríamos que usar esta porque sí conocíamos, perdón, porque, perdón, al revés. Teníamos que usar esta porque no conocíamos R y sí teníamos la A, que la A es el valor total al final de los 5 años y estábamos buscando R. En este caso conocíamos R, pero no conocíamos el valor total al valor futuro. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. B. El señor Julio Varela desea formar un capital de 17.720 a los 3 años. ¿Qué cantidad tendría que pagar al final de cada año si la tasa de interés es del 5% anual? La pregunta, ¿qué cantidad tendría que pagar al final de cada año si la tasa de interés es del 5% anual? Y dice que desea formar un capital de 17.720 en 3 años. Entonces nos dice aquí, en este caso utilizaremos el valor futuro porque nos piden un capital al final de cada año. Nos piden el valor del capital al final de cada año. Entonces, el tiempo es de 3 años, nuestro interés es de 0.05, M es 1, ¿por qué? Porque dice que la tasa es anual. Entonces, aquí conocemos R, sí conocemos R, que son 15.720. Si ven aquí hay una disparidad en el ejercicio, porque aquí nos dice que es 17.720 y aquí abajo nos dice que es 15.720. Entonces hay un error en el libro. Entonces aquí tachen en el libro estos 17.000 y coloquen 15.720 porque lo desarrollaron con 15.720. Ok, entonces aquí es el mismo proceso y entre 1 que es anual, 0.05, el tiempo por M, el tiempo son 3 años y M es 1 porque es anual, entonces tenemos 3. Sustituimos la fórmula y que es la tasa de interés efectivo, este es el mismo valor, elevado a la n, en este caso la n es positivo. Entonces sustituimos 0.05, 1 más 0.05 elevado a la 3 menos 1. Aquí el 3 lo pusieron mal, miren, está como que si el 3 estuviera restando al 1, pero no es así. El 3 está elevando este paréntesis y el menos 1 sería con el resultado de todo el paréntesis, ¿ok? No se vayan a confundir. Entonces aquí desarrollaron 1 más 0.05, entonces aquí sí lo hicieron bien, miren, 1.05 elevado a la 3 menos 1. Entonces, 1.05 elevado a la 3 es igual a 1.1576 menos 1. Entonces aquí ya tenemos el resultado 0.1576. Ahora sí podemos hacer esta división, numerador entre denominador. Tenemos un resultado de 0.3172 y esto sí lo podemos multiplicar por 15.720, haciendo un total de 4.987.30.
Es decir que al final de cada año yo tengo que dar 4.987. ¿Para qué? Para lograr un capital de 17.720. Son 3 años, o sea que dentro de cada año 4.720 para lograr el capital de 17.720. Inciso C. Se compra una propiedad a un plazo de 9 años con un valor de 35.420 al 10% de interés capitalizable semestralmente. Calcule los pagos semestrales y el interés que se pagará en 10 años. Entonces, la tasa, el tiempo, perdón, es de 9 años, la anualidad es de 35.420. Este es un valor presente porque es ahorita que lo estamos pagando, 35.420. M es 2, ¿por qué? Porque dice que es semestral, en un año hay 2 semestres. R no lo conocemos, es lo que vamos a buscar ahorita. Hacemos nuestro cálculo de la tasa efectiva, nos da 0.05. Hacemos nuestro cálculo de la N, nos da 18. Esto no lo repito otra vez porque ya lo dije varias veces. Ahora sustituimos con la fórmula, simplemente agregamos los valores de A, los valores de la tasa de interés efectiva, y lo elevamos al número de periodos a la negativa, que es 18. Entonces simplemente vamos desarrollando 1 más 0.05, luego lo elevamos a la menos 18, el resultado ya lo podemos restar 1 menos el resultado, y luego ya podemos dividir el numerador con el denominador, y por último la multiplicación del resultado de todos estos corchetes contra el valor que teníamos afuera. Entonces ya tenemos que el valor es 3.030,45. Entonces aquí ya tenemos el valor de la R, es decir, del monto que vamos a estar pagando mensualmente, perdón, semestralmente, 3.030,45. Cálculo de los intereses, entonces me dice que M es igual a 2, ¿ok? Entonces tengo 2 semestres por 9 son 18 pagos. ¿Por qué entre 9? Porque recordemos que el plazo es de 9 años. Pero aquí me están preguntando qué interés se pagará en 10 años. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Ok, entonces tengo 18 pagos por los 3.030,45. Entonces esto es igual a 54.548. Total de pagos. O sea que en el total de pagos yo voy a hacer un total de pagos, la suma 54.548. Entonces los intereses que se pagaron, que se pagarán en 10 años sería los 54.000, que es el total de pagos, menos los 35.420, que es el valor del terreno. Aquí está, miren, 35.420. Es decir, de que el terreno que ustedes están comprando el día de hoy vale 35.420. Ese es el valor presente, pero usted lo va a pagar en 9 años. Solo que aquí hay una disparidad entre este ejercicio. Mira, aquí dice 9 años, aquí dice 10 años. Pero aquí tache no es 9 años realmente. Entonces, 35.420 es mi valor presente, pero yo lo voy a estar pagando con interés del 10% capitalizable semestralmente. Entonces, el cálculo de mi tasa o de el monto, la cuota que yo voy a estar pagando cada semestre, si yo la multiplico por los 18 pagos que voy a hacer durante los 9 años, significa que yo pagué en un total de 54.548.10. Si yo le resto el valor que costaba el día de hoy ese terreno, entonces me da que yo pagué un interés total en los 9 años 19.128.10.
Entonces, ese es para el cálculo. Entonces, aquí, básicamente, lo único complicado es saber diferenciar cuándo usar esta fórmula y cuándo usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta primera se utiliza cuando usted conoce cuál es el valor que usted va a obtener o qué es lo que usted quiere obtener. Por ejemplo, en aquel ejercicio que usted decía, en 3 años yo quiero obtener 100,000 empiras y me dan una tasa de interés del 5% o del 10%, cualquier que sea la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto sería mi aportación? ¿Cuál es la aportación que yo tengo que estar dando mensual o semestral o trimestral, lo que sea? Entonces, usted, en ese caso, que no conoce la R, pero sí conoce la A, porque usted dice que quiere tener tal cantidad en cierto año. Entonces, puede ser un poco complicado esto. Cómo saber cuándo usar esta fórmula y cuándo saber cuándo usar esta forma. Por ejemplo, esta dice cuando conocemos el valor actual. Entonces, la A es nuestro valor actual. Como en el caso que acabamos de ver del terreno, que sabíamos que nuestro terreno al precio de hoy costaba 150,000. Entonces nosotros queríamos saber nuestra R, o sea, nuestras cuotas, cuánto sería para un terreno que hoy nos está costando 150,000, pero no sabemos cuánto nos va a costar dentro de esos 10 años. Y en este es diferente porque sí sabemos cuál va a ser es nuestro valor futuro, que en este caso R, sabemos cuál va a ser nuestro valor futuro, como en el ejemplo que decía que queríamos tener en 3 años cierta cantidad, entonces cuánto tenía que aportar cada año para que en esos 3 años yo tener esta cantidad que salía acá, que eran 17,000. Entonces en el ejercicio nos salió que teníamos que dar 4,000 y algo para que dentro de esos 3 años yo tuviera esta cantidad. Entonces en este resultado sería que cada año yo tenía que dar 3,000 y algo, 4,000 y algo, para que en el futuro yo pudiese obtener esta cantidad que eran 17,000. Entonces sí es un poco confuso cuándo utilizar esta y cuándo utilizar esta, pero lo que tienen que hacer es ver si el monto que me están dando es valor presente o es valor futuro. Si es valor futuro es cuando me dicen, si yo quiero tener en 10 años tal cantidad de dinero, entonces utilizo esta. Pero si me dicen, yo compré ahorita o tengo un terreno o un préstamo que hoy cuesta tanto, pero no sé mi anualidad, entonces utilizo esta. ¿Ok? Entonces, en el libro luego, yo solo lo dejé hasta la página 65. En el libro después sigue otro tema, pero es un poco más complejo porque es sobre logaritmos. Entonces ya necesitan una calculadora científica, y algunos procesos matemáticos que no estoy seguro si de esta forma me van a poder comprender bien, entonces no lo voy a incluir en la clase, pero si alguno de ustedes por su cuenta quiere aprenderlo, yo se los recomiendo que lo estudien solos porque cuando yo estuve en la universidad yo vi ese tema. Entonces si usted va a la universidad y sigue estudiando contabilidad y finanzas o alguna otra carrera que lleve clase de matemática financiera, va a ver ese tema en la universidad. Entonces, yo se los recomiendo que, aunque no lo veamos en la clase, ustedes por su cuenta traten de comprenderlo, que sean un poco autodidactas. Entonces, ¿tienen dudas? Si tienen dudas, díganmelo ahorita. Si no hay dudas, terminamos la clase y luego yo subo el video a Classroom para que cuando vayan a hacer los ejercicios que queden de tarea, lo puedan ver el video otra vez y otra vez por si se les olvida algo. Creo que este tema no es difícil, solo es que sepan o comprendan en qué momento utilizar cada fórmula y luego sustituir la fórmula. Ok, entonces si no hay consultas, muchas gracias a todos ustedes por haber participado hoy en la clase.